¿Algunos muertos en la camioneta antes de bajarnos? Sí, al momento que yo iba pasando a los chavos, Ajá. ya había muertos, ya había como unos aproximadamente 15 muertos. ¿Muertos de bala o de qué? Se ahogaron, se asfixiaron. Les preguntaron qué eran y todos respondían que eran estudiantes. Somos estudiantes. Y entonces los bajaron y les preguntaron que habían venido a Iguala. Y dijeron que venían por la esposa de Abarca, no sé si dijeron. ¿Pero pertenecían a algún grupo? Es lo que les preguntaron ellos, pertenecen a un grupo y decían que no. Y entonces cayéndose así, ya dice al terco, la rana o el pato los agarraban y ya los sacaban por allá. Y los iban acomodando. Llévate, si quieres, ocupamos estas mismas así como si fueran cuerpos. ¿Quieres que te ayude a alguien? Como que te ayude a alguien. No, porque los que estaban vivos se levantaban y ya los agarraban y ya los caminaban. Entonces ya ahí los ponían y le decían, no vas a decir, y les tiraban. ¿Había algunos muertos en la camioneta antes de bajarnos? Sí, al momento que yo iba pasando a los chavos, Ajá. ya había muertos, ya había como unos aproximadamente 15 muertos. ¿Muertos de bala o de qué? Se ahogaron, se asfixiaron. Así los iban dejando, ya los que los agarraban, ya por aquí, les tiraban. Ya entonces los demás los jalaban de las patas o ya sea de las manos y los iban acomodándose ahí. Y ya los demás chavos los que quedaron vivos quedaron de este lado. A los vecinos, a mí me dijeron, tú jálate los que ya están muertos a la orilla del basurero. Como está alto, pues él pone por aquí los agarré con el vincho, así cargando. Ajá. Y aquí había otros dos y esos dos los columpiaban y los aventaban hacia abajo. Mientras nosotros los acarreábamos... O sea, los mataron arriba. No, algunos, a los de encima. Yo tuve participación en eso con el mismo Chedeji y el Peluco. ¿Cómo hacías que los cuerpos de arriba se fueran para abajo? Uno los sujetaba de las manos y otro de las patas y los columpiábamos de manera que se aventara hacia abajo y ya los cuerpos rodando llegábamos hasta donde ya llega lo plano. ¿Qué hicieron cuando estaban abajo? Comenzaron a poner piedras de manera que quedara un círculo de pura piedra. Y ya encima de la piedra se aventaba la llanta y arriba de la llanta se metía la leña y ya los cuerpos al principio los iban acomodando así en la plancha y ya después así hasta que se acabaron los cuerpos y ya de ahí... ¿Les rociaron algo? Sí, llegó el guasaco con diésel y gasolina, el cual los bañaron a los cuerpos ahí con la plancha de diésel y gasolina, y ya el Dúa y el guasaco le prendió de una orilla y de otra. El círculo de piedra, ahí se los dejamos, entonces quieren, y del paja los comenzaron a acomodar así como si fueran leña, y ya entonces trajo el del terco. Ya muertos. Ya muertos. Ya trajo del terco el diésel, no sé si era diésel o gasolina, y ya se las comenzó a echar alrededor y nosotros le pusimos la leña antes, ya se los echó y prendió, y entonces a mí me dijeron, pónteme a juntar botellas o plástico para que no se apague el fuego, y ahí mismo en el basurero anduve buscando botellas y llantas, y ya yo las dejé y las entonces subí allá arriba a cuidar, me mandaron a cuidar. ¿Hasta qué hora estuvieron ahí que duró la lumbre? Sin meterle mano duró aproximadamente 6 o 6, 7 horas. ¿A qué hora se apagó todo? No se apagó, se dejó prendido, se nos retiramos de eso ya como las 2 y dejándole el fuego alto. Y 2 de la mañana de la tarde. De la tarde, más o menos ahora. Nos retiramos y ya de ahí regresaron a limpiar. Pues yo nomás llegué, entré igual en una moto y me regresé. Eso fue como a las 3 que se acabó el fuego, ya esperamos que se... Como, 3 de la tarde. Ajá, que se enfriara eso. ¿Cuánto tardó en enfriarse? Pues de 3 como a 4, como a las 5:30 se acabó y ya le echamos de esa ceniza y tierra para que no estuviera tan caliente y se le pusimos doble bolsa. Y algunos llevaban unas palas y yo nomás junté así, con botellas. ¿Y qué juntabas? Pues era carbón y pedacitos así de hueso.
Entonces de ahí llegamos a ¿Y cuántas bolsas llevaban? eran 8, pero no llenas, se quedan como a la mitad. ¿De qué tamaño eran las bolsas? De basura, de las grandes. ¿De las negras? Sí. ¿Plástico? Ajá, ¿De las que plástico. tienen Sí. hilo? No, de esas no, de las más gruesas. Ajá. ¿Dónde las compraban? Esas ya las traía el terco. Ok. Él traía el... 8 bolsas. Ajá, cuando llegamos a Escaquitas, llegamos al puente de los San Juan, se llama. Pero antes de llegar al pueblo, casi de poquito de llegar al pueblo, ahí dijeron, bájense a tirar las bolsas, nos dijo el terco. Cuando nos dijo, tienen las bolsas, yo agarré dos y mis hermanas aventé. Los otros agarraron, hacían hoyos y las vaciaban. Y así las O sea, tú dos las aventaste ajá, yo completas. nomás las aventé así. ¿Se dieron hacia atrás? No, pues tenía agua. Corrieron. Sí, corrieron. ¿Y las otras? Las otras unas se hundieron ahí y otras se fueron. ¿Y otras rompieron y echaron de la Pero bolsa? fue algo rápido, que sí, lo alrededor, las adentro, lo otro, y ya se tuvo. Ya cuando vi, unas iban y las demás ya no las vi. Ya ves, aquí las tiré. Sí, ajá. ¿En dónde los tiras? Las aviento así, pero que haya agua, se las llevó. Seguramente tú no puedes tener cosas que no